El primer contacto con una melodía olvidada. Cuando Jan vio por primera vez la partitura antigua en el mercadillo local, su corazón empezó a latir más rápido de inmediato. Cubierta de símbolos enigmáticos y extraños patrones, parecía algo de otra época. El papel era frágil, amarillento por el tiempo, como si contara sus propias historias sobre las muchas generaciones que lo habían sostenido en sus manos. Jan pasó lentamente los dedos por las notas, intentó leer la melodía, pero pronto se dio cuenta de que no era solo música. Había algo en esas notas que lo atraía, como si ocultaran algo más, un secreto esperando ser descubierto. Jan no era solo un músico, era alguien atraído por la historia, y eso lo impulsó a estudiar su hallazgo en detalle. Invitó a su estudio a expertos especializados en música antigua, con la esperanza de descifrar juntos este enigma. Sin embargo, ni siquiera ellos podían decir con certeza de dónde provenía esa partitura. Aún así, una cosa estaba clara. En la hoja estaban escritas notas para instrumentos que no se usaban desde hacía cientos de años. Los primeros sonidos que Jan extrajo de esas partituras eran etéreos y sombríos, como si provinieran de las profundidades del tiempo. Pero precisamente eso marcó el inicio de su viaje a través de los siglos. Cada acorde, cada nota que tocaba le abría un mundo nuevo. Había en esas melodías algo primitivo, algo que lo conmovía hasta lo más profundo de su ser. Este fue solo el primer paso en el camino hacia el descubrimiento de los secretos ocultos en los sonidos que empezaban a cobrar vida en sus manos. Y aunque ese contacto con las antiguas partituras fue breve, despertó en Jan una curiosidad insaciable, un deseo de profundizar para comprender qué historias estaban codificadas en esas melodías. ¿Qué se ocultaba entre esas líneas? ¿Qué mensaje nos dejaron aquellos que escribieron estas notas hace tanto tiempo? A Jan le esperaba un descubrimiento que podría cambiar su comprensión de la historia y la música. Símbolos del tiempo, cifrados ocultos y su significado. Jan pronto comprendió que los enigmáticos símbolos en la partitura no eran solo un adorno, representaban un código cifrado que requería un estudio minucioso. Una noche, sumido profundamente en su investigación, notó un patrón interesante. Los símbolos se repetían en un orden determinado, creando una sensación de ritmo que antes no había notado. Era algo así como un rompecabezas musical oculto en las notas y Jan estaba decidido a resolverlo. Los métodos de descifrado que aplicó incluían trasladar los símbolos a términos musicales modernos y utilizar el análisis de frecuencias. Trabajaba casi sin dormir llenando la habitación de hojas con anotaciones y esquemas. Pronto quedó claro que algunos de estos signos indicaban el tiempo o el tempo de la interpretación, mientras que otros señalaban notas específicas ocultas bajo el texto musical principal. Con cada día que pasaba, Jan estaba cada vez más convencido de que estaba al borde de un gran descubrimiento. Gracias a la experiencia y la intuición de Jan, los misteriosos símbolos empezaron poco a poco a cobrar sentido. Resultó que indicaban antiguas técnicas musicales que hoy en día están casi olvidadas. Estos códigos eran la clave para un sonido que se había perdido hace mucho en la modernidad. Jan sentía que se acercaba cada vez más al enigma, uno que no solo podría devolver los sonidos del pasado, sino también revelar nuevas facetas de la historia de la música. Adentrándose en este mundo de símbolos, Jan descubrió que algunos de ellos quizás eran marcas para momentos musicales especiales, códigos que podrían transformar el sonido, dotando a la melodía de un aura especial. Este proceso le abría nuevos horizontes y lo inspiraba a seguir investigando. Pronto comprendió que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar no solo su comprensión de la antigua partitura, sino también revelar secretos ocultos durante siglos. El renacimiento de los sonidos, dar vida a la historia a través de la música. Cuando Jan comenzó a recrear la melodía a partir de la antigua partitura, su estudio se llenó del eco de sonidos largamente olvidados. Sus dedos se deslizaban por los instrumentos como si ellos mismos recordaran aquellas antiguas melodías. Cada acorde resonaba como si viniera de lo más profundo de los siglos, devolviendo a la vida la atmósfera de aquellos tiempos. Curiosamente, incluso los instrumentos modernos en manos de Jan se revelaban de una manera nueva, como si ellos también se conectaran a ese misterioso flujo del pasado. Con cada día las melodías se volvían más ricas y complejas. Jan sentía cómo la música empezaba a hablarle, como si le revelara historias perdidas hace mucho tiempo. Notaba cómo algunas notas, al parecer, no solo creaban un ritmo, sino también una imagen que parecía cobrar vida ante él. Esos sonidos, alguna vez perdidos, despertaban recuerdos de lugares y acontecimientos olvidados. En los momentos de silencio entre los acordes, Jan casi podía oír las voces de quienes alguna vez crearon y quizás interpretaron esas melodías.
Intuitivamente, sintiendo que la música no es solo sonidos, sino también hilos que conectan épocas, Jan continuaba explorando cada detalle. Sabía que en esas melodías estaba oculta no solo la música, sino también los secretos que llevaban consigo. La música se convertía en una llave que abría un portal al pasado, mostrando cómo el arte puede unir a la generación actual con quienes se fueron hace mucho tiempo. Y al tocar las últimas notas, Jan comprendía que esto era solo el comienzo de una exploración aún más profunda y fascinante de las profundidades musicales e históricas. Una inmersión en el pasado, como la melodía reveló secretos olvidados. Sumergiéndose cada vez más en los sonidos de antiguas melodías, Jan empezó a sentir cómo la música lo guiaba por un sendero invisible, abriéndole puertas a tiempos ya lejanos. Cada nota, cada acorde, que antes parecían aleatorios, ahora se unían para formar una historia musical completa. Notó que, con ciertas combinaciones de sonidos, la atmósfera de la habitación comenzaba a cambiar. Las paredes parecían disolverse, permitiendo el paso a otro mundo. Jan comprendía que el sonido era capaz de influir en la conciencia y despertar imágenes del pasado que hasta ahora permanecían solo en la sombra del olvido. En algún momento, sumergido en la música, Jan sintió cómo el escenario cobraba vida a su alrededor. Era como si tomara forma a partir de antiguos recuerdos, rostros, figuras, bóvedas de castillos o aldeas antiguas. Los sonidos que surgían de sus dedos le recordaban imágenes que él mismo nunca había visto, pero que llevaban consigo el aroma de aquella época. Jan sintió casi físicamente su presencia en otro lugar, en otra época. Era como regresar a casa, solo que a una casa que nunca había visto. Uno de los momentos más vívidos ocurrió cuando Jan escuchó cómo, a través de la melodía, empezaron a aparecer fragmentos de conversaciones en un idioma que había desaparecido hacía mucho tiempo. Estos fragmentos eran como mensajes cifrados que la música devolvía a la vida. Jan no podía entender las palabras, pero sentía su significado. Eran las voces de personas que vivieron y amaron, que crearon y destruyeron. Estos sonidos, revividos después de tantos siglos, revelaban no solo los secretos de la música, sino también la historia de la humanidad, oculta entre las líneas de las notas. De este modo, a través del prisma de los sonidos, Jan comenzó a darse cuenta de que él era el vínculo que unía a las generaciones. La música se convirtió no solo en un puente hacia el pasado, sino también en la clave para comprender cómo los delicados hilos del tiempo nos conectan con quienes vivieron antes que nosotros. Y aunque su viaje apenas comenzaba, Jan sabía que cada melodía que restaurara sería una nueva página en este asombroso libro del tiempo. El antiguo instrumento y su magia. Al continuar su investigación, Jan comprendió que el instrumento que eligió para recrear la música desempeñaba un papel clave en este proceso. La antigua viola da gamba que descubrió en una tienda de antigüedades le parecía el conducto perfecto para las melodías ancestrales. Este instrumento, que alguna vez fue popular en Europa, es conocido por su sonido profundo y rico, que recuerda tanto al violín como al violonchelo. Su cuerpo, cubierto de grietas, parecía guardar en sí las historias de los siglos, listo para volver a sonar en las hábiles manos de Jan. Cuando Jan pasó el arco por las cuerdas por primera vez, la habitación se llenó de vibraciones que no solo revivieron melodías olvidadas, sino que también provocaron sensaciones inusuales. Estos sonidos parecían despertar todo a su alrededor, creando la sensación de moverse a través del tiempo. Cada vez que tocaba, parecía que las paredes de la habitación comenzaban a respirar, sucumbiendo a la magia de los antiguos instrumentos. Con cada giro del arco, cada vez que sus dedos tocaban las cuerdas, surgían en el aire imágenes que guardaban destellos de días ya lejanos. Jan no se detuvo solo en esta viola. Comenzó a coleccionar otros instrumentos como el laúd y el chalumeau que aportaban aún más profundidad y variedad a las melodías. Con cada nuevo instrumento que incorporaba a su colección, los sonidos antiguos adquirían una nueva apariencia. Jan se dio cuenta de que combinarlos podía crear paletas sonoras únicas, imposibles de lograr con los instrumentos modernos. Pronto vio cómo las melodías cobraban vida en todo su esplendor, revelando historias del pasado llenas de matices. Estos antiguos instrumentos se convertían en verdaderas máquinas del tiempo, devolviendo a los oyentes a épocas largamente olvidadas. Cada sonido y cada nota servían como recordatorio de personas y acontecimientos que habían permanecido en el olvido durante siglos. Para Jan, esto era algo más que simple música. Era un viaje al corazón de la historia, donde cada sonido abría nuevos horizontes y misterios del pasado. Eras históricas plasmadas en los sonidos. Mientras Jan seguía adentrándose en los códigos musicales ocultos en la antigua partitura, comenzó a notar algo sorprendente.
Cada combinación de notas y símbolos se convertía en una puerta a otra época, como si la música no fuera solo una colección de sonidos, sino también una biografía de distintos periodos históricos. Jan de repente se dio cuenta de que esas melodías reflejaban la agitación de la corte isabelina, la pasión del Renacimiento italiano y la tranquilidad de los pueblos alpinos suizos. Estos sonidos no solo lo sumergían en la atmósfera del pasado, sino que también le revelaban el mundo interior de esas épocas. Jan observaba cómo los sonidos del pasado se superponían unos a otros, creando increíbles viajes musicales. Por ejemplo, notó que cierto ritmo y estructura de la melodía reflejaban tanto los altibajos del Reino de Inglaterra como los estados de ánimo románticos de Francia en el siglo XVI. Bajo sus dedos cobraban vida imágenes de grandes bailes, donde damas con vestidos elaborados giraban en la danza, y la época de los mosqueteros con sus duelos y su código de honor. Solo a través de los tonos musicales era posible sentir la atmósfera y las fuerzas que dieron forma al mundo de entonces. Fue precisamente en esta paleta sonora donde Jan captó el aliento de diversas culturas. Al combinar los sonidos, era como si se convirtiera en testigo de encuentros históricos cuando la música oriental, con sus melodías sutiles y casi melancólicas, se encontraba con marchas y himnos occidentales. Esta mezcla de culturas y épocas era única y atemporal, representando una historia viva narrada en forma musical. De este modo, este viaje sonoro no solo unió las diferencias culturales, sino que también llevó a Jan a comprender cuán poderosa puede ser la música como herramienta para recuperar la historia. Permite al oyente ver, oír y sentir el pasado. Estas melodías cobraron vida siglos después, revelando nuevos aspectos de nuestro legado e influyendo en nuestra comprensión de cómo la música y la historia están estrechamente entrelazadas. La melodía que cambió la visión de la historia. Jan sintió que estaba a punto de descubrir algo significativo cuando los sonidos de la antigua partitura comenzaron a transformarse en una melodía inusual. Esta melodía, al parecer, daba vida a aquello que durante siglos había permanecido en la sombra. Al escucharla por primera vez en su totalidad, Jan comprendió que contenía algo más que simples sonidos. Cambiaba su percepción de la historia. Cada nota, cada acorde armonioso, revelaba una parte del pasado que ni siquiera las crónicas históricas podían transmitir con tal precisión. Cuando Jan tocaba la melodía, sentía que no era simplemente música, sino una especie de llave que abría la puerta a otra dimensión del tiempo. A través de esos sonidos, era como si él mismo se convirtiera en parte de aquella época, conectando con las vivencias de personas que vivieron hace muchos siglos. Las antiguas melodías, que desempeñaron su papel en determinados momentos históricos, ahora se le revelaban a Jan como testigos de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia mundial. Esa melodía, al parecer, fue creada en tiempos de grandes transformaciones, cuando los valores culturales y políticos chocaban y se entrelazaban. Como una guía musical, le contó a Jan sobre aquella época, más de lo que podría hacerlo cualquier libro de historia. Con cada sonido, con cada acorde, Jan sentía cómo esas historias olvidadas cobraban vida de nuevo. Comprendiendo la importancia de su descubrimiento, Jan continuó investigando la melodía, anotándola y analizando cada matiz. Él comprendió que la música puede ser no solo un arte, sino también una poderosa herramienta para recrear la historia y la cultura. Lo que parecía perdido para siempre ahora cobraba vida a través de los sonidos, brindando una nueva comprensión del pasado. Jan estaba decidido a compartir sus descubrimientos, sabiendo que podían cambiar nuestra visión de la historia y la capacidad de los sonidos para influir en la percepción del tiempo. Sonidos que cobraron vida siglos después. ¿Qué revelaron sobre nuestro pasado? Cuando los sonidos antiguos llenaban la habitación, Jan sentía cómo lo envolvían, como si lo llamaran desde las profundidades del tiempo. Estas melodías, revividas siglos después, resultaron ser llaves para un vasto conjunto de descubrimientos históricos. Contaban historias sobre antiguos rituales, donde cada pieza musical servía como un elemento importante. Resultaba especialmente interesante cómo ciertas combinaciones de notas creaban una atmósfera de solemnidad en los rituales de iniciación o, por el contrario, de tristeza en las ceremonias fúnebres. Estos fragmentos musicales, transmitidos de generación en generación, contenían importantes significados culturales que Jan ahora podía comprender e interpretar. Al tocar las melodías, Jan descubría cómo no solo sugerían, sino que también documentaban acontecimientos históricos. La música se convertía en una especie de crónica en la que los antiguos compositores depositaban un mensaje para las generaciones futuras.
Por ejemplo, en una de las melodías, Jan percibió ecos de una gran batalla, cuando los acordes fuertes y poderosos se alternaban con notas suaves, simbolizando el miedo y la esperanza de los soldados. Estos sonidos ayudaron a Jan a comprender más profundamente qué emociones despertaba aquella época y cómo la vivieron las personas. Pero lo que realmente sorprendió a Jan fue descubrir que la música podía ser un vínculo entre culturas, diferentes pueblos e incluso generaciones. Servía como un lenguaje universal que transmitía no solo sonidos, sino también sentimientos, valores y contextos históricos. Jan comprendió que la música, revivida siglos después, era capaz de revelar aspectos de la historia que no estaban al alcance de otros medios. Y aunque aún quedaba mucho por comprender, Jan era consciente de que le esperaban nuevos descubrimientos musicales que podrían cambiar aún más su visión del mundo.